Atisha, canción de la visión del reino de la realidad. Me postro ante el reino de la realidad, el cual reside en todos los seres. Permaneciendo completamente ignorante de ello, uno vaga a través de los tres reinos de la existencia. Yo describiré en el debido orden a aquellos que lo perciben y a quienes no lo hacen. Es profundo, calmo, talidad, luminosidad no condicionada, no nacido, sin cese y pureza primordial. Su naturaleza es la paz del nirvana. Uno debería de percibir el reino de la realidad, el cual no tiene medio ni fin. Es percibido por el ojo de la mente sutil, no conceptual, libre de los oscurecimientos del sopor y la agitación. Una vez purificado lo que funciona como la causa de la existencia cíclica, este estado purificado es el nirvana, también es el cuerpo de la verdad. Lo mismo que la esencia de la mantequilla no es visible cuando está mezclada con la leche, similarmente, el reino de la realidad no es visto cuando está mezclado con las aflicciones. Lo mismo que a través de la purificación de la leche llega a ser purificada la esencia de la mantequilla, similarmente, a través de la purificación de las aflicciones, el reino de la realidad llega a ser purificado. Lo mismo que una lámpara situada en un recipiente no emite ningún haz de luz, similarmente, cuando está encerrado en el recipiente de las aflicciones, el reino de la realidad no resplandece. Cuando ese recipiente, cuando se hacen agujeros en él, de esos lugares surge luz. Cuando la absorción meditativa, semejante a un vajra, rompe las aflicciones, entonces el reino de la realidad ilumina todos los confines del espacio. El reino de la realidad es no nacido y nunca cesa. Está siempre libre de las aflicciones y es inmaculado en el principio, medio y fin. Una joya de lapislázuli irradia todo el tiempo, pero cuando está oculta dentro de la mena, su luz no brilla. Así también, aunque el reino de la realidad es inmaculado, cuando está cubierto por las aflicciones, su luz no es vista en el mundo. Cuando es liberado, su luz brilla. Lo mismo que el arroz descascarillado, cubierto con su cáscara, no puede ser considerado como arroz. Similarmente, cuando está cubierto por las aflicciones, este reino de la realidad no es considerado Buda. Lo mismo que cuando es liberado de la cáscara, se llega a hacer manifiesto el grano de arroz. Similarmente, cuando es liberado de las aflicciones, se llega a hacer manifiesto el cuerpo de la verdad. Lo mismo que el niño que está en el vientre de una mujer preñada no es visto, similarmente, al estar cubierto por las aflicciones, el reino de la realidad tampoco es visto. Puesto que el reino de la realidad no es un yo, ni mujer, ni tampoco hombre, libre de todo lo que pudiera ser aprendido, ¿cómo podría entonces ser considerado como un sujeto? La mente es purificada por estos tres: sufrimiento, impermanencia y vacuidad. De entre ellos, la mejor enseñanza para purificar la mente es la ausencia de existencia inherente. Los sutras que enseñan la vacuidad, los cuales han sido proclamados por los victoriosos, todos ellos disipan las aflicciones, pero no destruyen el elemento. Lo mismo que no existen los cuernos en la cabeza de un conejo y son solamente imaginarios, similarmente todos los fenómenos no existen y son solamente imaginados.
Puesto que están compuestos por partículas, los cuernos de un buey tampoco existen. Tal y como es antes, así es después. ¿Qué está siendo imaginado allí? Puesto que lo que surge aparece de forma dependiente y lo que cesa lo hace de forma dependiente, no hay una sola cosa que exista. ¿Cómo pueden quienes son como niños imaginar que existen? La naturaleza del reino de la realidad es como el espacio. Como este elemento del espacio no tiene causas o condiciones. Sin nacimiento, sin vejez, sin permanencia, sin cese, es no condicionado. Es inseparable de las cualidades del Buda. La realización del linaje es su verdadera naturaleza. Puesto que sus cualidades carecen de decepción y engaño, es la paz natural primordial. Puesto que es como el océano, las palabras, ejemplos y el intelecto no pueden dar medida de su profundidad y vastedad. Por tanto, es insondable. Puesto que el reino de la realidad carece de distinciones, no es posible la diferencia en la visión. Sin embargo, debido a las diferencias en cuanto a intelecto, yo voy a hablar un poco sobre las diferentes visiones. Aquellos que son seguidores del camino medio postulan su significado de acuerdo a las dos verdades, la convencional y la última. Quienes distinguen entre las dos verdades no están engañados en cuanto al significado de las palabras del sabio. Reuniendo perfectamente las dos acumulaciones, logran su bienestar y el de otros, y definitivamente alcanzan la otra orilla. La verdad convencional es la fabricación de un yo y de lo perteneciente a un yo, eternalismo y nihilismo, aflicción y purificación, causa y efecto, sujeto y objeto. Eso que es vacuidad, ausencia de entidad inherente y paz, eso que no está agitado por las elaboraciones, sin ninguna diferenciación y sin conceptualización, es la realidad última. A través de lo correcto e incorrecto, lo enumerado y lo no enumerado, se distinguen las dos verdades como algo separado. Una mera imputación, elaboraciones de la visión y sonido, meramente nominal, decepción, ilusión, todos ellos son sinónimos de la verdad convencional. Vacuidad, límite de la realidad, carencia de signos, lo último y el reino de la realidad son sinónimos de la verdad última. Puesto que está oscurecida, es la verdad convencional. Puesto que es inmutable, es la verdad última. Porque hay dos conciencias, correcta e incorrecta, hay dos realidades. Si alguien objeta, no hay conciencia correcta. Es verdad, existe solo convencionalmente. Para aquellos que buscan la realidad, al principio uno debería de afirmar: todo existe. Cuando comprendan la realidad y estén desapegados, entonces, más tarde, uno declara las cosas como aisladas. Las dos verdades no son ni una ni diferentes, porque se afirman 4 faltas para cada una. Quien las conceptualiza como una o diferentes se empeña en un acercamiento incorrecto. Si aceptas la existencia de entidades, apego y rechazo surgirán sin cesar. Al sostener esa visión espantosa, surgirán las disputas. Aquel que conoce los objetos no tiene logros ni realización. Cuando ni siquiera es obtenido algo parecido a la receptividad, ¿qué puede decirse del nirvana?
Si su visión de la vacuidad está equivocada, aquellos con poca sabiduría resultarán dañados, lo mismo que una serpiente sostenida incorrectamente o un encanto incorrectamente lanzado. Todos los victoriosos enseñan que la vacuidad es lo que elimina todas las visiones. Aquellos para quienes la vacuidad es una visión, se dice que son incurables. Aquellos que perciben entidades existiendo o no, debido a su propia naturaleza o la de otros, no perciben la esencia de la doctrina del Buda. La no existencia presupone la existencia presupone la no existencia. Por lo tanto, la no existencia no debería ser tratada y la existencia no debería ser imputada. Los eternalistas alcanzan los reinos felices, los nihilistas van a los reinos inferiores. Debido a comprender la realidad tal como es, quienes no confían en ninguno de los dos extremos alcanzan la liberación. Montando en el carruaje de los dos sistemas, sosteniendo el reinado del razonamiento, por esa razón ellos se convierten en verdaderos seguidores del Mahayana. Todas las cosas, desde la apariencia de las formas y demás hasta el ido al gozo, deberían de ser contempladas como el medio, como los cuernos de un conejo o un buey. La talidad, que está libre de los cuatro extremos, ni existencia, ni no existencia, ni ambas, existencia y no existencia, ni tampoco ni existencia ni no existencia, es conocida por el seguidor del camino del medio. Mientras el medio esté libre de los extremos, el medio tampoco existe, pues carece de los extremos. La visión que carece de extremos y medio, esa es la visión perfecta. Esa es la visión insuperable. El sabio siempre medita en ello. Quien penetra esa visión alcanzará la omnisciencia. Los seguidores de solo percepción aceptan la existencia de tres naturalezas, la imaginaria, la dependiente y la última. Respectivamente son imputada, surgiendo de causas, e inmutable. Por cualquier cognición conceptual, cualquier cosa es conceptualizada. Esa posee naturaleza imaginaria, la cual no existe. La naturaleza dependiente es conceptual, surge de las condiciones. La naturaleza última es eso que la precede y es perpetuamente inmutable. Puesto que los extremos de existencia y no existencia no existen, la naturaleza última no es diferente, ni no diferente de la dependiente. Esto es explicado como impermanencia y demás. Con los ejemplos del lapislázuli y el cristal, las tres naturalezas deberían de ser entendidas. Cada una, respectivamente, tiene dos divisiones: imputaciones como entidades y fenómenos, puro e impuro, inalterable y sin error. Todos aquellos que son sabios hacen esfuerzos en la introspección. La consciencia no dual, libre de sujeto y objeto, existe a nivel último. No hay nada que origine, no hay nada que cese, es sólo la cognición, la que origina y cesa. Las cosas no existentes aparecen, pero no surgen de la forma, ni de otras, ni de la no existencia, pues tiene dos faltas. Por lo tanto, tienen la naturaleza de la mente. La consciencia surge como algo opuesto a la naturaleza de la forma.
Lo que tiene naturaleza inmaterial es aceptado aquí como cognición. El espacio, tierra, viento, sol, océanos y direcciones son partes de la consciencia real interna que aparece como existente externamente. Puesto que aparece como la naturaleza de luminosidad, su relación para con eso no está escondida. Aquel que conoce esa relación de este modo reconoce lo cognoscible. Si la mente abandona su aferramiento al yo, que es como la hoja de una espada o la punta de los dedos, tal como se dice en el Sutra Sandhi Nirmokana, su luminosidad no será perdida. Por lo tanto, la característica definitoria de la mente es establecida como consciencia radiante, puesto que es difícil de realizar. Su naturaleza no puede ser analizada. La consciencia radiante, debido a su sutileza, solo puede ser percibida por los Budas. Aunque reside en el interior del cuerpo de cada uno, los necios como yo no podemos verlo. Puesto que la claridad y la mente tienen una relación de identidad, son solo mente. La naturaleza de la mente es real, pero las imágenes mentales son falsas y erróneas. Puesto que la mente está confundida por las imágenes, la unicidad es una apariencia dualística. ¿Por qué no son conocidas completamente desde la distinción de sujeto y objeto? Puesto que la imagen de lo percibido es inalterable, aparece como si fuera una cosa externa. Pero puesto que la imagen de la aprehensión es animada, aparece como interna. Eliminados los signos, uno desarrolla la sabiduría prístina, que es como el espacio. La naturaleza de la mente no permanece contaminada, mientras las semillas contaminadas no sean destruidas. Ese es el estado de receptáculo de consciencia. Cuando es destruido, se convierte en el elemento no contaminado. El cuerpo liberado es siempre como el sol y sus rayos, puesto que es la morada de las cualidades del Buda, es el cuerpo de la verdad de los protectores. Para aquellos que han entrado en el vehículo de los oyentes, los agregados, las facultades de los sentidos, las esferas de los sentidos, las 5 bases y los 3 tiempos, carecen de yo y de lo perteneciente a un yo. Todos los existentes que están para ser aprendidos son agarrados con el objeto. Ambos son aceptados como existentes a nivel último. Se dice que las aflicciones son eliminadas a través de la visión y meditación en las verdades. Las verdades son 4, la del sufrimiento, su origen, cesación y sendero. Su secuencia está acorde con su realización. El sufrimiento es la apropiación de los agregados. El origen del sufrimiento es el karma y las aflicciones. La cesación son las 2 cesaciones. El sendero son los 37 aspectos. Establecido en la conducta moral, aquel que ha escuchado las enseñanzas y reflexionado en ellas, debería de practicar entonces la meditación. La forma de entrenamiento en la austeridad religiosa es el sendero inmaculado. Su resultado es condicionado e incondicionado. Hay 89 senderos de liberación junto con sus cesaciones. Los 4 resultados son establecidos puesto que son posibles 5 causas. Existen 4 clases de oyentes: aquellos que son emanaciones, aquellos que se iluminarán, aquellos que están en el camino a la paz
y aquellos que sostienen los principios. Las escuelas pueden dividirse en 2, 4 o 18. Las 2 son los Vaiva Vasikas y los Sautrantikas. Un Vaiva Vasika es alguien que afirma que el conocimiento de los objetos, como las formas, se produce a través de una cognición sin imágenes mentales. Un Sautrantika es alguien que afirma que el conocimiento de los objetos se produce a través de imágenes mentales soportadas causalmente por los objetos. Las 4 son los Mahasangika, Sarvastivada, Tavi, Rabada y Maha Sammitilla. Los 18 son Purva Saila, Apara Saila, Jaima Bata, Praña Tibadins y Loco Tara Badis. Estos son los 5 linajes de ordenación de la Mahasangika. Los Mulas Sarvastivada, Kashyapilla, Mahisasaka, Dharma Gutaka, Bahursrutilla, Tara Satilla y Viva Yavada comprenden a los de la Sarvativada. Los Jeta Vanillas, Abhayagiri Vasins y Mahavihara Vasins comprenden la Tavira. La Kaurukula, Avantaka y Vatsiputrilla son considerados como siendo los 3 tipos de Sammitillas. Estas son las 18 clases de linajes de ordenación de acuerdo con sus diferencias en cuanto al lugar, propósito o maestros. Aquel que busca la iluminación del realizador solitario elimina las concepciones de un objeto de conocimiento, pero no ha eliminado la concepción de un sujeto. Por tanto, el sendero de quien es como un rinoceronte es su soporte y alcanzará la iluminación por medio de la meditación al final de 100 eones. La generación dependiente tiene 12 vínculos en 3 divisiones, 2 en el principio, 2 al final y 8 en el medio completan el grupo. La ignorancia son las aflicciones de una vida anterior. Las formaciones kármicas son las acciones en una vida anterior. La consciencia es los agregados en la concepción. Nombre y forma son los agregados a partir de entonces, hasta el surgimiento de las 6 facultades de los sentidos. Esa apariencia de las 6 esferas de los sentidos son los 5 agregados, hasta la conjunción de los 3, las facultades de los sentidos, objetos y consciencia, el contacto hasta cuando es adquirida la capacidad de distinguir placer, sufrimiento y demás. La sensación es hasta la unión sexual. El ansia es el estado de aquellos que desean disfrutes y unión sexual. Aferramiento es el estado de aquellos que corren en busca de los placeres sensuales. El devenir es el estado de realizar acciones que tendrán resultados en el futuro, en conjunción con el nacimiento. Vejez y muerte es el estado hasta el sufrimiento. Esta enseñanza de la generación dependiente es con arreglo a estados. Los miembros son llamados por el nombre de factor predominante. Está indicado para revertir el engaño con respecto al pasado, el futuro y el intervalo entre pasado y futuro. 3 son aflicciones, 2 son karma, 7 son la base fenoménica y también el resultado. Causa y efecto son abreviados en 2 secciones, pues pueden ser inferidos de la enseñanza del medio.
Aquí el surgimiento es la causa, mientras que lo surgido es el efecto. Entre los 12 vínculos, 5 son causa y 7 son resultado. Los aspectos del surgimiento dependiente son el proyector, lo proyectado, lo que materializa, lo materializado y sus defectos. Respectivamente, consisten de 3, 4, 3, 1 y un vínculo. El sufrimiento que penetra todo, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento del sufrimiento consiste respectivamente de 5, 2 y 5 vínculos. En los 3 reinos ocurren con 10, 11 y 12 vínculos respectivamente. El nacimiento milagroso se produce a través de 11 vínculos. El nacimiento de un vientre o un huevo se produce a través de 12. El nacimiento del calor y la humedad puede ser a través de cualquier vínculo. Las formas de nacimiento deberían de ser aplicadas a los 5 reinos de seres transmigrantes. 2 vínculos, la ignorancia y las formaciones kármicas, son de los 3 vínculos del devenir, nacimiento y vejez y muerte. De los 2 surgen los otros 7. De estos 7, los 3 que producen los 2. De este modo, la rueda de la existencia gira y gira. La naturaleza y aspectos de la existencia cíclica poseen problemas ilimitados para todos en cualquier lugar, bajo cualquier forma, en cualquier tiempo, de cualquier modo. Reúne y desecha, entra en la doctrina del Buda. Lo mismo que un gran elefante en una casa de barro, vence a las huestes de llama. Quien con gran dedicación practica estas enseñanzas del Dharma, una vez abandonada la existencia cíclica, pondrá fin al sufrimiento. En el nirvana se da la cesación de aquello desde lo cual se entra en el nirvana, de quien alcanza el nirvana, de los medios, tiempo, lugar, propósito, la manera, y así hasta llegar a su naturaleza, aspecto, logros, actividades y cualidades. Los no budistas son de 2 clases, emanaciones y quienes son independientes. Los últimos son por nacimiento o por entrenamiento. Por nacimiento han excluido las categorías de los seres y están apegados a un aferramiento erróneo. Por entrenamiento residen en la concentración o en visiones especulativas. Por concentración, a través de los poderes milagrosos, conceptualizan 62 visiones. El eternalismo es de 4 tipos y hay otras 4 clases de eternalismo. Hay 4 clases de no abandono, 4 infinitudes y 2 clases de ausencia de causa. Esas 18 visiones son conceptualizadas en términos del extremo del comienzo. Hay 16 visiones que postulan que existen las designaciones, hay 8 visiones que refutan las designaciones. Similarmente, hay 8 visiones que sostienen ni existencia ni no existencia. Hay 7 visiones nihilistas y 5 visiones que hablan de alcanzar la liberación en esta vida. Esas son las 44 visiones que conceptualizan en términos del extremo del fin. Los lógicos especulativos, como los Samkhya y demás, establecen principios en base a razonamientos. Los Samkhya postulan 3 atributos: la espiritualidad, pasión y oscuridad. Los atributos de la espiritualidad, los cuales se manifiestan a veces, se sostiene que son la alegría, satisfacción, gozo, felicidad, paz e inteligencia. Los signos de la pasión se sostiene que son
pesar, dolor, pena, apego e impaciencia, debido a que aparecen. Engaño, ignorancia, negligencia, somnolencia y distracción, los cuales aparecen a veces, son los atributos de la oscuridad. La sustancia primordial, la cual es la naturaleza de los tres atributos, no es visible. Eso que es visible, siendo extremadamente insignificante, es como una ilusión mágica. De la sustancia primordial se deriva el gran principio. De eso surgen los tres tipos de ego. De eso surgen las 11 capacidades sensoriales y los 5 elementos sutiles. De los 5 sutiles surgen los 5 elementos burdos, formando los 24 que son sustancia primordial y manifestaciones. Ellos no son conscientes. La persona que conoce todo eso es consciente. Alguien que conoce los 25 principios, sea que tenga el pelo enmarañado, la cabeza afeitada o un mechón, donde quiera que esa persona pueda morar, ese llega a liberarse sin duda. Los Vaiseshikas postulan 6 cosas reales, 9 sustancias y 24 cualidades. Las 6 cosas reales son objeto, atributo, acción, generalidad, particularidad, inherencia. La acción es de 5 tipos. Generalidad, particularidad y relación, todos tienen 2 aspectos. El conocimiento de las 6 cosas reales es supremo. Sobrepasa a todos los Vedas. Los jainos, Digambara, postulan 9 cosas reales: vida, contaminación, voto, juventud, muerte, atadura, mal, mérito y liberación. Quien ve estas 9 se convierte en puro. Los Jnana-yikas postulan 16 cosas reales: los medios de conocimiento válido, los objetos de conocimiento válido, duda, propósito, ejemplo, principio. Miembros de un silogismo, refutación, comprobación. Discusión, poner reparos, falacia, objeción, analogía y derrota. Uno alcanza la liberación a través de estas 16. Los Mimamsakas postulan 4 cosas reales: tierra, agua, fuego y aire. Estos son no condicionados y permanentes. Continúan sin ser producidos o destruidos. No hay acción y resultado. También los extremos de comienzo y final no existen. Por tanto, quienes examinan de este modo serán liberados por meramente ver. Quienes aceptan a Vishnu como el creador postulan: entre los adityas yo soy Vishnu, y entre las luminarias el sol. Entre los dioses del viento yo soy Marichi, y entre las estrellas y constelaciones soy la luna. Entre los Vedas yo soy el Sama Veda. Entre los dioses yo soy Indra. Entre las facultades de los sentidos yo soy la mente. Entre los elementos yo soy la tierra. Entre los rudas yo soy Sankara. Entre los yaksas y raksas soy Kubera. Entre los vasus yo soy el fuego. Entre las montañas el monte Meru. Entre las letras del alfabeto yo soy la A. Las 10 encarnaciones de Vishnu son Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parasurama,
Rama, Krishna, Buda y Kalki. Quien siempre contempla las cualidades de Vishnu alcanzará el gozo. Aquellos que aceptan a Shiva como el Señor postulan que Shiva es el creador. De todo lo que existe, él posee 8 cualidades: sutileza, ligereza, omnipresencia, poseedor de todos los placeres, grandeza, soberanía, subyugación y residir donde quiera que él desee. Con sus manos, pies, ojos, rostros y cuerpos, él crea y destruye a numerosos seres, por tanto es llamado sutileza. Disfrutando el residir en el espacio mientras se contraen y expanden viento, tierra, agua y fuego, por tanto es llamado ligereza. Porque interpenetra todo en todas partes, tanto en los cielos como en los reinos inferiores, por tanto es llamado omnipresente. Porque surge en un parpadeo, donde quiera que existan las 3 cualidades de la bondad, movilidad y oscuridad, por tanto es llamado poseedor de todos los placeres. Es venerado en los 3 reinos, siendo adorado por los seres animados e inanimados por igual. Por tanto, es llamado grandeza. Él reina sobre todos los seres, tanto animados como inanimados, haciendo todo lo que desea. Por tanto, es llamado soberano. Confiando en sí mismo y siendo independiente, no temiendo a nadie, es quien reina sobre todos. Por tanto, es llamado subyugador. Residiendo donde quiera que él desea, sea en la liberación o en un cuerpo divino, puesto que obtiene todo de acuerdo a sus deseos, por tanto, es llamado reside donde quiera que desee. Él es sutil, solitario y existe por siempre. Es quien crea y destruye todo. Es un Dios digno de veneración quien otorga bendiciones. Un Señor, el creador de las cualidades, que ha alcanzado la tranquilidad. Ese maestro desconoce tanto su felicidad como su sufrimiento. Es a través del poder de Ishvara por lo que uno renace en el cielo o en el infierno. Algunos dicen que Ishvara, que es como un alfarero, el creador del mundo, no existe. Entonces no habría monte Meru, ni tierra, ni océanos. Ni existirían los bellos ornamentos del sol y la luna, los ojos del mundo. Pero puesto que todas esas cosas existen, Ishvara tiene que haber creado este mundo. Quienes quieran alcanzar el gozo de la paz deberían de meditar siempre en Ishvara así. Es sutil, inconcebible, es el creador, sabio omnisciente quien hace todo. Alcanzado a través de la práctica del yoga, el objeto de meditación del meditador, y su cuerpo es la luna, el sol, la tierra, agua, fuego, aire, las direcciones y el espacio. Los Kalavadines postulan que todo depende y surge del tiempo. Uno, cuyo tío era Govinda y cuyo padre era Dhananjaya, fue matado. Incluso aunque no tenía miedo y estaba lleno de furia, el tiempo es difícil de superar. El tiempo lleva la fructificación de los elementos materiales. El tiempo es el destructor de todos los seres. El tiempo está despierto cuando otros están durmiendo. El tiempo es difícil de superar. Aquel cuya fortaleza tenía 3 pisos, cuyo foso era el mar,
cuyos ejércitos eran demonios, cuya riqueza era Kubera y cuya filosofía fue promulgada por Shukracharya, ese, Ravana, pereció debido al poder del tiempo. Para aquellos que postulan la existencia inherente, las entidades son establecidas inherentemente. La rojez del fuego, el altruismo de la persona virtuosa y la falta de amor de la persona mala, estos tres son establecidos inherentemente. ¿Quién ha hecho la agudeza de la espina? ¿Quién ha hecho las marcas en animales y pájaros, el dulzor de la caña de azúcar y la acidez del limón? Todos estos son establecidos intrínsecamente. El calor del sol y la frescura de la luna, el apego de la persona común y el desapego del sabio, la satisfacción de la felicidad y la tortura del sufrimiento. Estos 6 son establecidos inherentemente. Aquellos que postulan que no hay causalidad explican que las cosas se producen sin depender de causas. ¿Quién creó las múltiples variedades de lotos, el sol y demás? ¿Quién ha creado las multicolores colas de los pavos reales? Al igual que la lluvia, el viento y demás carecen de causa porque son adventicios. Así también es el sufrimiento y demás, meramente adventicios y sin una causa. Desanimados por su vastedad y profundidad, las personas ignorantes, debido a su confusión, hoy en día se burlan del Mahayana y de este modo se convierten en enemigos de sí mismo y de otros. Es preferible el abandono de la conducta moral al abandono de la visión correcta. Los reinos celestiales se alcanzan en base a la moralidad, pero los niveles más elevados se consiguen por medio de la visión correcta. Cuando no hay buenos renacimientos para alguien que, oscurecido por la fuerza de la ignorancia, crea obstáculos para la visión de la talidad, ¿qué decir de la liberación? Tras ver que los no budistas, quienes poseen las semillas del infortunio, son muchos, ¿quién no sentiría compasión hacia aquellos que tienen anhelo por el Dharma? Por tanto, aquellos que buscan la liberación deberían de descubrir el reino de la realidad. La canción sobre la visión del reino de la realidad, compuesta por el gran maestro Dipankara Srijana, está completo. Fue traducido por el propio abad indio y por el traductor tibetano, el monje Sultring Yalwa. Traducido al castellano por el Upasaka Lobsang